actualmente trabaja en el ámbito educativo en el municipio de Elche, con jóvenes y con familias. Entonces, queríamos aprovechar ese ojo y esa mirada amplia que ella tiene en lo que sucede y en lo que pasa cuando los jóvenes hacen un consumo abusivo o no abusivo de las redes sociales, de las pantallas, de los videojuegos. ¿Qué repercusión tiene eso en el ámbito familiar y en el ámbito educativo? Entonces, ella pertenece a una empresa que trabaja mucho en el ámbito educativo con esas familias y con esos jóvenes, haciendo un trabajo preventivo y haciendo un trabajo de minimización de riesgos, que es importantísimo. Entonces queríamos traer lo que se hace, pero no me oís. Queríamos traer lo que se hace en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, perdón, al ámbito comunitario, a que las personas que no están directamente relacionadas o no tienen hijos en el ámbito escolar, pues puedan favorecerse del conocimiento que Orchada y Estíbaliz en concreto, Estíbaliz Anzotegui, tiene en este campo. Nos parecía importantísimo. Y la pregunta que nos hacíamos era si es posible tener una relación sana con las pantallas, las redes sociales, los videojuegos, el juego online. Y cómo podemos ayudar, y si podemos ayudar, porque son muchas preguntas, sí, por cómo podemos ayudar a nuestros hijos, nuestros nietos, en una relación más sana, porque una relación van a tener con las nuevas tecnologías. La tienen desde una edad muy temprana. Y esa pregunta que nos hemos hecho en la Comisión de Salud, con la que queríamos traer y que Estíbaliz nos ayude con la experiencia, con la mirada amplia, el conocimiento amplio, porque claro, los que no tenemos hijos adolescentes o menores, se nos ha olvidado ya, es otro tiempo, es otro momento, son otros códigos, son otras cosas que tienen los chavales en la cabeza. Y eso nos lo va a traer nos va a dar una mirada amplia de qué tienen en este momento, qué preocupaciones y cómo se relacionan con las nuevas tecnologías. Y cómo las familias, desde ese conocimiento, podemos pensar en cada uno, en cada su relación familiar, cómo abordar estas cuestiones que son tan importantes y que van a ser muy importantes de aquí a muchos años. Ahora con la inteligencia natural nos abre otro melón enorme. Entonces, yo le doy el paso a no ocupo más espacio y sobre todo lo que yo pienso es que podamos pensar cada uno qué papel subjetivo tenemos en este problema y cómo podemos hacer. Y sobre todo plantear esa pregunta tan importante: ¿es posible ayudar a nuestros hijos, nietos, en tener una relación más sana con algo que no es malo, pero que de alguna manera, si no se hace una relación sana, se demoniza y es un problema? Es un problema para los jóvenes y es un problema para las familias. Entonces, bueno, antes de pasarle la palabra a Estíbaliz, si no los de la comisión me matan, apagamos un poco los móviles para que por lo menos no nos interrumpa. Y luego me comentaba que va a hacer como estamos un número que es fácil hacer esa dinámica, vamos a hacer una dinámica en la que podamos preguntar cada vez que tengamos una duda. En vez de esperar hasta el final, igual cuando estamos hablando de algo que pueda interesar, que podáis levantarla y, como se nos oye bien, no hace falta micrófonos, pues hacemos un poco esa dinámica, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿se me oye? Sí, vale. Eskerrik asko, Itziar, por esta presentación tan bonita. Y eskerrik asko a la asociación por haberme invitado a pasar este ratito con vosotras. Estaba grabando la sesión, ¿vale? Entonces igual hay ratitos que me mueva porque no me gusta así estar quieta y además aquí arriba y vosotras aquí abajo no me gusta, pero bueno, tampoco me iré demasiado lejos, más que nada para no salir del cuadro, ¿vale? Lo que os decía, agradecida por haberme llamado y haberme invitado a pasar este ratito, a compartir este ratito con vosotras.
Para hablar, ¿no? Cuando primero contactaron desde el ayuntamiento, pero luego hablando con Maricruz, ¿no? Y hablábamos de a ver si es posible tener una relación sana con todo el tema de las pantallas, de los teléfonos, la importancia de vuestro papel, porque me imagino que muchas tendréis hijos, hijas, nietos, nietas. Algunas les veréis de vez en cuando, otras veces prácticamente todos los días. Pero sí es importante hacer una reflexión de cuál es vuestro papel, cuál es vuestro rol en su crianza, y ya simplemente como persona adulta. Porque hay muchas veces que hablamos como, es que los padres, las madres, ya, pero cualquier persona adulta que pueda estar en el entorno cercano de una criatura, de un adolescente, va a estar influyendo, ¿no? Entonces, sí es importante que también hagamos una reflexión de qué uso hacemos nosotras también, ¿no? Porque al final, me imagino que todas las personas que estamos aquí tenemos teléfono. Habrá gente que tenga más habilidad y habrá gente que tenga menos habilidad. Pero esto hace 30 años ni sabíamos que íbamos a 2025 íbamos a tener todas estas cosas al alcance de un teléfono, ¿no? Lo que decía, habrá gente que sea más habilidosa, gente que sea menos, pero yo sí os invitaría a que le quitéis el miedo. Antes comentaba Itziar, ¿no? en la presentación. Y por sufrir menos, lo que tenemos que asumir y lo que tenemos que aceptar es que esto ha venido para quedarse. El tema de las tecnologías, el tema de Internet, el tema de los teléfonos, de los ordenadores, ha venido para quedarse. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con ello y enseñar, en la manera que podamos, enseñar a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas a convivir con ello. Y como todo, un teléfono es un aparato que no es ni bueno ni malo. Será bueno o malo dependiendo del uso que yo haga de ese teléfono. Porque si yo a ese teléfono no le enchufo y no le cargo la batería, en 3 días se me ha muerto y no sirve para nada. Entonces dices, ¿esto es peligroso? Pues hombre, el peligro puede ser si me lanzan y me hacen una brecha en la frente. Pero lo que tiene dentro no es peligroso. ¿Por qué? Porque no funciona. Entonces, sí es importante, por eso os decía, el quitar el miedo a lo que hay dentro, porque para muchísimas cosas es maravilloso y nos está facilitando la vida en muchísimas cosas. Si tenéis, por ejemplo, familiares que viven fuera, antes, ¿cuándo nos podíamos ver las caras? Pues cuando íbamos y nos juntábamos en su casa o venían aquí. Pero podíamos estar meses y meses, incluso años, sin vernos. Y nos escribíamos unas cartas. Pero claro, esas cartas luego también había que mandar y había gente que era más habilidosa escribiendo, gente que no sabía escribir. Entonces, claro, la comunicación era totalmente diferente. Y hoy a través del teléfono yo puedo tener contacto con esa hermana, con ese nieto, con esa hija que vive a 600 kilómetros de aquí con un horario totalmente diferente, pero le puedo ver todos los días o casi todos los días. Y podemos estar casi con esa sensación como si estuviese viviendo en el portal de al lado. Y para eso es buenísimo. O para saber lo que puede pasar en muchas partes del mundo, ¿no? Pero como todo, pues también puede tener sus riesgos, sus peligros, sus malos usos. Y bueno, pues es lo que me gustaría compartir hoy con las personas que os habéis acercado hasta aquí. Y sobre todo, pues lo que decíamos, ¿no? Ayudaros a hacer un análisis de cómo utilizamos, para qué utilizamos, qué cosas nos pueden dar miedo de estas redes sociales, de Internet, del teléfono, ¿vale? Y lo que os comentaba Itziar en la presentación, sé que otras veces dejáis que primero sea la charla y luego dejáis preguntas para el final, pero bueno, en la medida de lo posible, como tampoco sois muchísimas, en la medida de lo posible, pues si van surgiendo dudas, si van surgiendo preguntas, podéis lanzarlas, en vez de dejar hasta el final y así, pues bueno, podemos hacer algo más, como una conversación, más dinámico, ¿vale? Entonces, cuando le estaba dando vueltas yo a este tema, me
me venían unas preguntas, ¿no? Porque esto de ¿a cuántas personas que estáis aquí os da miedo, respeto, el tema de las tecnologías, de las redes sociales, del teléfono, de internet? ¿A cuántos os produce miedo? A mí respeto. O respeto, igual mejor. Respeto. ¿Vale? Más que miedo, respeto. Vale, ¿y por qué? Pues porque no saben. Ah, perdón. Sí. Porque, Sí, no. A mí me da miedo en el sentido de que como tenemos mucha información que nos hablan de la contaminación electromagnética, y yo os he leído casos de que hay gente que durmiendo se ponía el móvil aquí, luego le ha salido cáncer o le tenían las rodillas, y entonces la contaminación electromagnética es a mí lo que me da miedo. Lo otro, pues, oye, si se usa bien, bien, pero como una cosa cuando sale nueva siempre va a haber gente que hace mal uso de ella para perjudicar a los demás, digo. Y las noticias estas falsas que salen en todos los sitios que no distingue si es verdadero o falso, eso, pues fíjate qué lío. Vale, ¿habéis oído? sí. Vale. ¿Cuántas personas de esta sala tenéis microondas? Y utilizáis todos los días. Pues estamos en lo mismo. Entonces, el miedo a las energías electromagnéticas que puedan quitároslo, porque tampoco es una cosa que tenemos aquí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si yo tuviese así, pues igual, pero como no es el caso, olvidaros, ¿vale? Y luego lo que decías, ¿no? Que hay muchas veces que igual nos llegan las famosas fake news, ¿no? Noticias falsas, mensajes falsos, y hoy lo rápido que se abren, ¿no? esos mensajes. Pues ahí, y como antes decía Itziar en la presentación, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en centros escolares, con chicas, chicos, y lo que intentamos trabajar, y vosotras también, es una de las tareas que hacéis y muchas veces sin daros cuenta, es ayudarles a que desarrollen el sentido crítico. Es decir, no te creas todo lo que te llega, ¿no? Entonces, hay cosas, yo sí por ejemplo te digo, oye mira, hoy fíjate, cuando venía para aquí he visto un cerdo rosa volando, ¿no? Vaya, no es mentira. Pues con otras cosas que nos llegan, o sea, no creerme directamente, ¿vale? Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que sí les tenemos que ayudar, ¿no? Porque todo lo que nos va a llegar a través de redes sociales, de noticias, de mensajes, de artículos, pues habrá veces que sean verdad, otras veces a medias, pues dependiendo de la fuente, ¿vale? Entonces, eso sí es una de las tareas que les podemos ayudar. Sí, tú estabas comentando algo también. Sí, cuando estábamos hablando de si os da miedo o respeto. Sí, pero se me ha ido el hilo. Vale, bueno, pues cuando te venga dices, Ariku. A mí sí que me da miedo, sobre todo el mundo de los engaños que hay por internet, que te envían un mensaje queriendo engañarte y hacer que les mandes dinero, entrarte en la cuenta. Esa parte sí que me da temor, porque además creo que es muy sutil y cada vez más, y te mandan un mensaje que crees que es del banco de verdad y no es del banco, o te dicen que es tu hijo que se le ha perdido el móvil y que por favor le hagas un ingreso. Esa parte sí me da temor porque me cuesta mucho estar segura de que no voy a meter la pata cuando respondo. Y ese tipo de cosas, engaños y timos ha habido siempre, ¿no? Lo que pasa es que eso también se va adaptando a los tiempos. Y ahora el timo de la estampita, pues habrá, pero mucho menos, y la mayoría de los timos son así, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, a mí esta semana me han llegado del mismo banco, uno de los bancos con los que trabajo, como 2 o 3 correos electrónicos porque están enviando pues algunos hackers o lo que sea, correos electrónicos haciéndose pasar por esa entidad bancaria en el que tú clicas y entonces desde el banco están mandando diciendo que ellos no están mandando. Y siempre que nos llegue algo de su banco y tengamos cualquier duda, en vez de clicar, llamar al banco y decir, oye, me ha llegado esto, ¿estáis enviando? ¿Es real? Sí, vale, pues entonces rellenaré o os enviaré lo que me estáis pidiendo. No, pues es una forma de proteger, ¿no? Y aquí sí es verdad
que lógicamente habrá muchas cosas que se nos escapen, pero como yo me puedo proteger en otros ámbitos de mi vida, aquí lo mismo. O sea, porque si yo voy por la calle y de repente se acerca una persona que yo no le conozco de nada y me pide dinero para no sé qué fundación, pues igual primero me voy a asegurar de que esa fundación o esa asociación está recaudando dinero con este objetivo, ¿no? Claro, porque yo les puedo dar directamente el dinero y también me pueden timar. Entonces, no es tan diferente la manera que tendríamos que utilizar para funcionar, la manera de protegernos, de cuidarnos. Lo que pasa, al ser tan global, al ser tan rápido, al llegar a tantísima gente en tan poco tiempo, pues hay muchas veces que eso es lo que nos da miedo. Pero los cuidados que tomáis en otros ámbitos, en otras facetas de vuestras vidas, es el mismo que tendréis que tomar, ¿vale? A mí me venían unas preguntas a la cabeza, porque sí es verdad que hay muchas veces que nos quejamos de que la chavalería de hoy en día, que están todo el día con la maquinita, jugando, que si los videojuegos, las redes sociales y demás, y ay, cuando yo era joven, ¿no? ¿Era mejor? ¿Era peor? Pues era diferente. Seguramente habría cosas que eran mejores que hoy en día, pero otras cosas serían peores que hoy en día, y probablemente de aquí a 30 años, las criaturas adolescentes dentro de 30 años, pues también en su tiempo libre funcionen de otra forma diferente a los adolescentes del 2025. ¿No? ¿Por qué? Porque van saliendo cosas diferentes, van evolucionando y pues habrá algunas cosas que sean mejores y otras que sean peores que las que hubo antes. Pero sí tenemos que tener en cuenta pues que hay cosas que no han cambiado. El querer estar con tus amigas, el querer estar con tus amigos, con la cuadrilla, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? a un grupo de iguales, eso no ha cambiado y probablemente tampoco vaya a cambiar con los años. Pero sí las formas de relacionarse. Ahora, pues para quedar con la gente, quedamos por WhatsApp. Y antes tú sabías, a las 5 en todos los pueblos había un sitio estratégico que era para quedar. A las 5 en tal sitio. Y si yo un día llegaba más tarde, ya sabía dónde iban a estar mis amigas. O si me iba preguntando a la gente, ¿no? Claro, hoy en día no. Y eso también es una cosa que tenemos que aceptar, que la forma de relacionarse de nuestros jóvenes ha cambiado. Y que quedan a través de esos grupos de WhatsApp, a través de Internet, o sea, de Instagram o a través de otras redes sociales, aunque hayan estado hace media hora juntos. Yo el otro día le decía a mi hijo, el sábado, salen del partido, juegan al baloncesto, salen del partido y sus amigos son los compañeros del equipo. Iban a quedar a la tarde, salían del partido. Digo, ¿y por qué no quedáis ya a la hora que queráis quedar? No, luego por WhatsApp. Digo, pues si estáis ahora. Si en media hora vamos a ir a casa y vais a escribir un WhatsApp. Pero le resulta más familiar, más cómodo quedar por WhatsApp que quedar así. Pero bueno, pues son cosas que te pueden chocar, que puedes decir, no entiendo, pero pues es su forma de relacionarse. ¿Vale? Entonces, antes os comentaba Itziar en la presentación que desde mi equipo llevamos sobre todo trabajando en ámbito escolar, con familias, con menores, el tema de la prevención de adicciones, con sustancia y sin sustancia, ¿vale? Y también me venían, ¿no?, preguntas cuando estábamos hablando, ¿no?, de hacer una charla sobre el tema de los móviles, del uso de internet, de redes sociales, preguntas pues, para compartir. Por ejemplo, ¿cuándo deberíamos empezar a hacer prevención sobre este tema? ¿Cuándo creéis? Desde el principio, desde el primer día. Digo yo. Desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Y esto no quiere decir que cuando hablamos de hacer prevención... Sí. No, quiero decir, desde el minuto cero, como se hacen otras prevenciones. Minuto cero. Cuando tienes un bebé o cuando tienes un niño que empieza... O sea, ¿Se le oye? ¿Por atrás le oís? No. No. Sí, bueno, que desde el minuto cero, cuando traes un bebé a casa después de parir en un hospital,
igual, ¿eh? Hoy no te oye. Cerca. Sí. Digo que la prevención la hacemos desde el minuto cero en muchos ámbitos que son un riesgo para los niños en todo el proceso biográfico evolutivo. Es decir, con 1 año no les dejamos salir a la calle solos. Entonces, ¿por qué cosas tan sencillas que estamos haciendo en el proceso evolutivo con nuestros hijos? ¿Qué ha pasado con estas sustancias que no hemos podido hacerlo? No hemos podido hacer una equiparación al uso y al abuso. No hemos podido hacer desde el contexto familiar, cuando hemos hecho otras prevenciones fácilmente Aquí y hay, más complejas. gracias. Yo creo que hay como muchos factores, ¿vale? Uno, esto es algo relativamente nuevo. Cuando hablamos de hacer prevención, como muy bien decía Itziar, o sea, el tema de la prevención no va como por cajones. Vamos a hacer prevención de seguridad vial, prevención medioambiental, prevención de consumo de sustancias, de uso de móviles. No, o sea, ¿cuándo se empieza a hacer prevención? En el minuto cero. O sea, ¿y qué es hacer prevención? Dar herramientas a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, para que sepan hacer frente a situaciones con las que se van a ir encontrando a lo largo de su vida. ¿Vale? Itziar decía, yo a un niño, a un bebé de 1 año, no le dejo ir solo por la calle, porque primero, probablemente no sepa andar. Segundo, no sepa controlar cuáles pueden ser los peligros, los riesgos con los que se va a encontrar en la calle. Y yo le acompaño en ese proceso y le voy enseñando cómo tiene que ir por la calle de una forma segura hasta que llega una edad en la que es capaz de ir por la calle, solo con 18 no le llevo de la mano. Con esto es lo mismo. Con esto es lo mismo. Lo que pasa hay veces que puede haber temas que yo considere, ay, es que yo no sé tanto de esto. Me siento insegura, entonces creo que yo este tema no puedo tratar. El otro día les comentaba, cuando estábamos hablando de preparar la charla de hoy, con los hijos y con las hijas también, pero sobre todo con los nietos y con las nietas, que sois personas súper importantes en sus vidas, aunque muchas veces no lo creáis, pero sí. Para mí, una de las cosas más bonitas es el tiempo que podáis compartir. Los ratitos, que en algunos casos será mucho y en otros casos será a medias y en otros casos sea poquito. Pero el tiempo del que podéis disponer, aprovechar. Aprovechar, y este tema hay muchas veces que podemos pensar, es que yo qué le voy a enseñar si saben mucho más de internet y del teléfono y de los videojuegos que yo, y probablemente sea así, pues aprovecharos. Porque hay muchas veces que pensamos que yo, como tengo más edad, soy quien tengo que enseñar. Y siempre tengo que enseñar a la gente que viene por detrás. No. ¿Qué ocasión más bonita que sentarme con mi nieta, mi nieto, darle el teléfono y decir, mira, no tengo ni idea de cómo funciona este cacharro. Y he oído en la tele que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Me puedes enseñar? ¿Me puedes ayudar? Y es esa persona quien a mí me está enseñando. ¿Y ahí qué es lo importante? El tiempo que estoy compartiendo. El vínculo que estamos creando. El aprovecharme de lo que sabe para decirme. Y luego mi mamá hace TikToks. Y eso nos puede parecer la caña. Y tú, si te vas a poner por tu cuenta a hacer TikToks, pues igual jamás en la vida llegarías, o sí. Pero yo he creado ese vínculo con mi nieto, con mi nieta, me ha enseñado y hemos estado aprendiendo. Y ahí también yo probablemente vaya quitando miedos a estas cosas, porque también me van enseñando, voy aprendiendo y digo, uy, pues mira, pues no pasa nada por tocar aquí, o por darle a grabar, o por darle hacia adelante o hacia detrás. ¿Vale? ¿Y quién puede hacer prevención? Pues cualquiera. Cualquier persona que estamos en el entorno de esa chica, de ese chico, de ese niño, de esa niña. La escuela, la familia,
la comunidad, y esto sí es una de las cosas que hemos ido perdiendo estos últimos años, porque antes la comunidad, el vecindario, el barrio, educaba, protegía, corregía y hacía prevención. Pero ahora parece que cada uno nos tenemos que encargar de nuestra faceta. Y si estamos en el parque y hay una cuadrillita que están rompiendo no sé qué y alguien les llama la atención, pues uy, no, porque claro, porque igual viene la madre del padre y encima me pone una denuncia, ¿no? Y eso sí es importante volver a recuperar. La comunidad como agente de prevención. Y esto que estamos haciendo hoy es eso, sí. Volviendo a lo del minuto cero, Uh-huh. yo la alto. Los bebés que están con los papás en el restaurante y están con el móvil viendo una película de dibujos, etc. Entiendo que son momentos puntuales, pero yo he visto al bebé, vamos, enganchado totalmente, que si se lo quita el arma al pollo y que lo maneja estupendísimamente. ¿Qué opinas? Fatal. Tremendo. Fatal por ser fina y educada. Menos mal, porque yo pensaba que era una guerra. No. Claro, ¿qué es lo que pasa con los teléfonos? Sí es verdad, y probablemente a muchas de las personas que estamos aquí, cuando compramos el primer teléfono, compramos con una idea para unos usos y por el camino, esto también ha ido cambiando, me han ido dando diferentes aplicaciones, diferentes herramientas a las que yo me he ido adaptando y sin darnos cuenta, a muchas personas, y me incluyo, se ha convertido en una herramienta casi indispensable en mi vida. Y yo no he sido consciente de ese proceso. ¿Por qué? Porque me han ido metiendo cositas para hacer la vida más fácil. Y ya no tengo que ir al banco desde el teléfono. Y ya no tengo que ir a donde mi amiga. Desde el teléfono le hago una videollamada y estamos y nos contamos y... ¿Vale? Claro. Ejemplos que tú pones, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos en muchas ocasiones? Completar los tiempos. Los niños, las niñas, tienen que aburrirse, tienen que estar, tienen que pensar, tienen que molestar, tienen que hacer ruido, tienen que hablar, tienen que llorar. Son personas que están vivas, o sea, no son una mesa. Y situaciones, por ejemplo, como las que dices, por desgracia se ve mucho. O a lo que hablábamos el otro día, vas en el metro, vas en el autobús y ves una persona que entra con un carrito de bebé, o ya no en carrito, y va con el teléfono. Eso de explorar el mundo, lo que tiene alrededor, ver lo que está pasando, o sea, no es que se lo está perdiendo, le estamos cortando ese derecho a explorar el mundo. ¿Por qué? Porque quien le ha dado ese teléfono hemos sido las personas adultas de su entorno. No le han dado en la guardería su compañera de 2 añitos, sino Aita, Ama, normalmente, ¿no? Aita o Ama, son las personas que les ponen los teléfonos, poco yo mientras comes, y esa interacción de qué desesperación, qué mal me come el chiquillo, pero le cuento un cuento y le cuento otro cuento y me desespero, eso lo estamos quitando. ¿Por qué? Porque ya viene poco yo, entonces estoy así y tampoco soy consciente de lo que estoy comiendo. Pero claro, qué bien que estamos en el restaurante y yo puedo comer tranquilamente porque mi bebé que está al lado es como si no estuviese. Pues bueno, igual tendríamos que recapacitar también qué tiene eso por detrás, ¿no? Y los niños tienen que hacer ruido, y tienen que jugar, y tienen que moverse, y tienen que hablar, y tienen que preguntar, porque así es como van aprendiendo. ¿Qué es lo que hay a su alrededor? ¿Qué es lo que hay en el mundo? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Y luego hay muchas veces cuando van creciendo, entonces nos quejamos de que es que mi hija, mi hijo está todo el día con el teléfono. Es que mi hija, mi hijo se mete en la habitación o está comiendo y está con el teléfono. ¿Ya? ¿Y qué quieres? Si desde que era un bebé es a lo que le hemos ido acostumbrando. Entonces, claro, si ahora de repente, cuando tengo 12 años, se te ha cruzado el cable y vienes y me dices no, o fuera teléfono, o a partir de ahora no hay teléfono mientras comemos, lógicamente me enfado. Digo, ¿por qué? Si yo estoy súper entretenida, viendo no sé qué en el móvil mientras estoy comiendo. Entonces, claro, hay muchas veces
que lógicamente todas estas cosas hacemos con la mejor intención del mundo, pero igual no somos muy conscientes de qué repercusiones puede tener pues al de un tiempo. ¿Vale? Cositas para comentar, que ideas... Sí. Ahora hay mucho individualismo, entonces lo que has comentado de los barrios, de que nos podemos educar y eso, pues hoy como hay tanto individualismo, esas cosas ni existen. No saludamos a los señores que viven en nuestra misma casa, entramos en las tiendas, no decimos ni buenos días ni nada, no sé, es diferente, cada uno va a su bola, ¿no? Entonces es como muy... Y sí sería bonito, pero eso tenemos que poner cada uno de su parte, ¿no? El recuperar esa parte comunitaria, ¿no? El saber lo que le pasa al vecino, a la vecina. Fíjate que a mi vecina hace 3 días que no lo he visto. Pues igual acercarme y tocar el timbre, si le está pasando algo, si necesita algo, ¿no? Pero sí. Es que como contestando a esa pregunta, de repente me ha venido algo a la cabeza que a mí personalmente me preocupa muchísimo, pero muchísimo. Es uno de los motivos que estoy aquí por conocer algo. Leí el otro día que a partir de los 9 años están ya consumiendo pornografía. Y a mí es una preocupación tremenda porque venimos de una época que hablábamos del erotismo, bueno, qué erótico esto, pero sabíamos un poco diferenciar, yo creo, las mujeres que estamos aquí, dónde estaba el erotismo y estaba la pornografía. Ahora es pornografía. Y para mí la pornografía es la puerta hacia la violencia contra las mujeres, claramente. Entonces ese consumo de pornografía que está en edades tan tempranas, ¿cómo realmente desde la familia y desde la comunidad, cuando ya se está generando, que tú lo has dicho, desde el minuto cero, un consumo de los móviles, podemos abordarlo? Podemos decir, bueno, ¿qué podemos hacer? A mí es una gran pregunta que no sé hacia dónde, ¿qué puedo hacer yo? Le contesto y luego, ¿vale? ¿O tiene relación? Sí, tiene relación. Vale, tiene relación, porque es muy interesante lo que es. Sí, sí. Muy bien. Sí, es muy interesante lo que ella dice. Y no solamente en ese ámbito de cómo acceden a pornografía y a esas, no solamente eso, sino múltiples cuestiones, ¿no? Es decir, cuando un joven, un adolescente, un preadolescente está ya en esa situación en la que está aislado con esa máquina, de